qué relación hay entre ellas, qué papel jugamos nosotros como iglesia y qué es esa parte a la que pocas veces se le presta la atención debida. Y para este tema tan importante, tenemos hoy un invitado de lujo con nosotros y es el licenciado Alexander Vargas. Alexander es psicólogo clínico, es pastor de una iglesia acá en Quito y también es facilitador del programa Trauma Healing. Así que estamos muy bendecidos, nos sentimos muy honrados de poder contar con su presencia en la tarde de hoy. Saludos, Alexander, bendiciones. Bendecida tarde, Teclis, y a cada uno de los participantes. Para mí realmente es un verdadero gusto poder compartir este tiempo donde hablaremos sobre la salud mental y, ¿por qué no decirlo?, en el espacio de iglesia. Así es. Y bueno, la dinámica de la tarde de hoy es una suerte de entrevista donde vamos a preguntar algunas cosas puntuales a nuestro invitado para que él vaya compartiendo con nosotros cómo ha sido su experiencia y cómo cómo se ha manejado en estas dos áreas que para algunas personas son contrapuestas. El hecho de que sea psicólogo y que sea pastor en algunos espacios quizás no es muy bien visto o no se ha entendido bien. Así que, bueno, estas y otras cosas vamos a conversar hoy con Alexander. Y si ustedes tienen preguntas, si tienen inquietudes, yo les invito a que vayan tomando nota y vamos a tener un espacio también para que puedan plantearle sus dudas o sus comentarios a nuestro invitado y él seguro con todo gusto nos va a responder. Y bueno, para no alargar más esta introducción, vamos a empezar con las preguntas para el invitado. Y lo primero que queremos saber es cuál es tu área de formación, Alex, cuánto hace que estudiaste y en qué áreas estás ejerciendo actualmente. Bueno, tengo ya 9 años de que me gradué como psicólogo clínico. Dentro de las casuísticas que generalmente trabajo es con jóvenes, con parejas y en el proceso de selección de personal, que va un poco de la mano con este aspecto de elegir los mejores perfiles con respecto al ingreso a instituciones que corresponden a las fuerzas de seguridad acá en el Ecuador. Qué interesante. ¿Y en el ministerio cuánto hace que te estás desempeñando? En el ministerio ya cumplí 5 años como pastor a cargo de una iglesia y bueno, en esta combinación de la psicología y la parte pastoral, sí, tal vez es mal entendido que no van de la mano, pero realmente tanto la psicología se convierte en una herramienta que nos permite dentro del contexto de iglesia poder aportar de una forma más integral. Cuando hablamos que las personas somos una integración de pensamientos, de emociones, de comportamientos, no podemos dejar de lado también que tenemos un trasfondo histórico, un trasfondo social y cultural y también el trasfondo espiritual, que son los componentes que integran el ser humano. Entonces, cada uno de los seres humanos que habitamos en este planeta tenemos estos componentes que no pueden dejarse de lado, sino que al contrario, son los elementos que enriquecen al ser humano y para poder tratar a un ser humano debo ser consciente de todos estos aspectos. Qué interesante. O sea, somos seres integrales y como tal, el abordaje para atender a un ser humano debería ser integral. Y bueno, en aras de esa integralidad, lo que nos reúne el día de hoy, que es el tema de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Bueno, salud mental, de la misma manera de esta integralidad que hablamos del ser humano, pedagógicamente a veces utilizamos términos para poder diferenciar de algo. Si hablamos de salud de forma general,
hablamos de un bienestar. Cuando nos referimos a ese bienestar es integral, es físico, es mental y es social. Sin embargo, si queremos darle una conceptualización a la salud mental está enfocada en darnos un bienestar o equilibrio entre yo como individuo y el entorno que me rodea. Es decir, que se maneje unas relaciones adecuadas a través de pensamientos adecuados y sensaciones adecuadas. Ok, o sea, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con equilibrio y me gusta también que incorporas la parte contextual. O sea, ese equilibrio y ese bienestar lo tengo yo, o sea, o debo tenerlo, pero si no lo tengo, no solo me afecta a mí, sino que afecta también al entorno en el que me desenvuelvo. ¿Es así? Efectivamente, porque somos agentes, somos seres humanos que influyen en el medio en que nos rodeamos. Y dependiendo cómo esté nuestra salud mental, es como nosotros vamos a responder y vamos a reaccionar ante las circunstancias que nos suceden en el día a día. Muy bien. Y eso entonces me lleva a vincularlo con la otra parte del título de este webinar. Si mi entorno, si mi contexto es la iglesia y yo entonces me falta ese bienestar o me falta ese equilibrio, no solo me estoy afectando yo, sino que afecto también la iglesia en este caso, que viene a ser mi entorno natural. Efectivamente, el ser humano vuelvo y recalco, desde el aspecto pedagógico podemos decir que ocupa un escenario, otro escenario o un tercer escenario. En este caso, la iglesia también se va a ver influenciada de acuerdo a cómo yo esté elaborando mis pensamientos, mis emociones y mis acciones debido a mi salud mental, que puede ser adecuada o puede ser inadecuada para un momento histórico personal el cual estoy enfrentando o afrontando en ese momento. Perfecto. Ya respondiste parte de esta pregunta que viene, pero igual la voy a hacer para que tengas la oportunidad de completarla. Entonces, ¿por qué es importante, si yo estoy dentro de una iglesia, si ya yo soy cristiana, por qué es importante atender la salud mental? Gracias. Justamente es una buena pregunta en el hecho de que dependiendo cómo yo esté con mi salud mental, voy a poder desenvolverme en el contexto de iglesia. Sin duda alguna, si me planteo en el contexto de iglesia, el hecho de ser cristiano desde ya lleva algunas estigmatizaciones, no tanto para el que se queda fuera de la iglesia, sino también para el que decide ser parte de una congregación, de una comunidad de fe, de alguien que decide seguir a Cristo. Hay una exigencia que está establecida en el imaginario y otra exigencia real. ¿A qué nos referimos con esto? A que dependiendo cómo yo haya asumido ese conocimiento de Cristo, cómo haya asumido el conocimiento de la congregación a la que decidí pertenecer, va a haber información que me genere cierta presión a mí, que va a estar relacionada y vinculada con mi forma de pensar, con mi forma de sentir y con mi forma de comportar. ¿Por qué? Porque en el imaginario tendré que tener una estructura de comportamiento determinado dentro de la iglesia, probablemente, pero al mismo tiempo yo también me estaré presentando si estoy óptimo, acorde a las condiciones que se me ha planteado, cómo yo debería presentarme dentro de la iglesia. O en pocas palabras, ¿cómo debe ser mi comportamiento como cristiano dentro de la iglesia? O quizás fuera de la iglesia. Entonces, el ser humano está lleno de pensamientos, de emociones y de comportamientos que pueden estar determinados por mi contexto o por mí.
Entonces, tener una salud mental o prestarle mucha atención a mi salud mental es poder afrontar este tipo de pensamientos, sensaciones o acciones de una forma adecuada. Es decir, tener salud mental es bienestar, es equilibrio, pero este bienestar y este equilibrio debe estar dado en mi forma de poder interactuar, en este caso, con las demás personas que profesan mi misma fe o que están en ese contexto congregacional. Interesante. Interesante porque me parece que tiene que ver un poco con conocer esa parte de nuestro ser, esa parte mental, psicológica, emocional, porque desde allí es como nos relacionamos con los otros y esos otros son, en primera instancia, según lo que estamos hablando, pues la iglesia donde hacemos vida. Y quería preguntar, ¿quiénes son los profesionales que pueden ayudarme a atender mi salud mental? Bueno, en el Ecuador, los profesionales acreditados desde la educación formal son los médicos psiquiatras eh, que utilizarán medicamentos en el caso de que sean cuestiones de tipo ya químico o hormonales para el tratamiento de algún trastorno, alguna enfermedad, y aquellos que utilizan la observación, la palabra, que estaría en el caso de los psicólogos clínicos. ¿Sí? Hay en otros países donde algunas ramas de la medicina, como eh, la parte de la enfermería o de trabajo social, también tienen autorización en esos países de acuerdo a sus reglamentos o leyes para poder tratar estos asuntos y transformarse en psicoterapeutas. Ok. Em, Teniendo en cuenta que también eres pastor, y ya hace más de 5 años que estás en ejercicio, ¿los pastores tienen alguna formación en esa área? ¿Hay algo en su preparación que les ayude a reconocer o identificar temas de salud mental? Existe, bueno, dentro de nuestro pensum formativo, hay lo que es la orientación y la consejería, pero sí hay ciertos segmentos o tópicas dentro de nuestra formación que nos permite identificar algunos comportamientos, algunos aspectos de la salud mental. ¿Que falta mucho? Sí, pero por lo menos tenemos herramientas para poder identificar. Ok, te preguntaba porque a veces las personas se encuentran con situaciones en su vida y algunas tienen que ver con afectaciones de su salud mental, que es lo más común y lo más normal que nos pasa y nos puede pasar a todos. Y quizás pensamos que solamente con acudir al pastor, ya con eso podemos resolver. Pero desde el inicio de tu intervención nos estás hablando de la integralidad. O sea, así como hay médicos para atender el cuerpo, también hay profesionales de salud mental que pueden atender esa área que no necesariamente es el área espiritual, que entiendo que hay relación entre ellas, pero está diferenciada. ¿O cuál es tu posición al respecto? Sí, realmente existen especialidades y está diferenciado. Por ejemplo, bueno, parto de este emblema o este criterio en el hecho de que, por ejemplo, el psicólogo clínico atiende, recibe en terapia, pero va a haber cuestiones que ya después de un proceso terapéutico no se encuentra el resultado. O en la primera o desde la primera instancia se ve que ya eso no es relacionado solo con el comportamiento de la persona. Entonces, cuando ya encuentro esa limitante, como psicólogo clínico, a mí me toca derivar a un psiquiatra para que el psiquiatra evalúe y establezca los parámetros médicos
o los medicamentos a utilizar para equilibrar la situación de un usuario o de una persona como tal. De la misma manera, como pastor, eh, bueno, puedo decir que tengo la ventaja de poder asumir las dos. Pero hay casos o situaciones donde los pastores ya pueden ver o percatarse que eso no es solamente desde la parte espiritual, sino que quizás viene ya la parte psicológica o la parte biológica. Entonces, correspondería derivar, porque cada uno de estos aspectos es importante, pero también tenemos la responsabilidad de saber hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros en su rol, como pastor, como psicólogo, hasta el psiquiatra como el último opción. Eso. Es interesante porque el tema o tener la información y el criterio de que un psiquiatra es un médico, tiene formación médica. Entonces, a veces, digo porque a veces la sociedad o las personas piensan que cuando vamos al psiquiatra es porque está loco. Y no, puede haber, como dijiste al principio, un desajuste en la bioquímica, en el sistema endocrino, alguna situación allí en nuestro organismo que se traduce o que se expresa en ciertos comportamientos o pensamientos o formas de actuar, y resulta que, mira, en algún momento quizás necesitamos algún medicamento, alguna evaluación, y eso, pregunto, ¿eso va en contra de mi vida espiritual? O es permitido o es bueno que incluso un cristiano acuda a ese tipo de ayudas? Listo, bueno, ahí vamos a desmitificar algo. Sí, así como se decía que ir al psicólogo o al psiquiatra era para los locos, de la misma manera, el hecho de ser cristiano no me limita a que quiera yo tener o poseer una buena salud mental, un equilibrio o tener bienestar de forma integral. Entonces, como lo decía, lamentablemente en el contexto de iglesia yo puedo entrar con el imaginario de cuál es el comportamiento que debo tener con respecto a determinada situación, o quizás dentro de mi congregación se me ha establecido cuál es el criterio. De forma general, el hecho de haber llegado a los pies de Cristo, se suele decir que no debemos tener ningún tipo de padecimiento, que no debemos tener ningún tipo de afección, que eso es una cuestión espiritual, de que no se ha leído la Biblia, de que no se ha orado, no se ha ayunado lo suficiente. Sí, son importantes estos aspectos como ejercicios espirituales para el crecimiento de nuestra fe. Sin embargo, el hecho de que yo pueda estar mal, tener un pensamiento o un trastorno en mi estado de ánimo, no significa que esté mal. Soy un ser humano. No dejé de ser un ser humano cuando decidí aceptar a Cristo en mi corazón. Sigo siendo un ser humano. Y como ser humano, reitero el hecho de que somos pensamientos, emociones y comportamientos. Somos esta parte tripartita, pero también hay un contexto social, histórico, cultural y espiritual. Es decir, cada uno de estos elementos de nuestro entorno influyen en algo, de cierta manera nos dicen cuál es el comportamiento. Entonces, en este aspecto, eh, debemos recordar, y creo que uno de los ejemplos más famosos, por decirlo así, o los que más conocemos, es al profeta Elías. Elías tuvo, después de haber hecho algo maravilloso para el Señor, después tuvo una afectación en su alma. ¿Qué es lo que hizo? Que le pidió a Dios, mejor quítame la vida. Entonces, en este aspecto, si está en la Biblia, es porque también para nosotros es eh, importante poder identificarlo, qué es real, qué pasa, qué sucede, que nos podemos deprimir. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Jesús, no sé si en sus Biblias estará, y esto lo digo de forma de molestar o forma jocosa,
de que Jesucristo sudó sangre. Esto fue, ¿por qué? Porque su estado, su salud mental en ese momento estaba al límite. Entonces, bueno, he citado como 2 ejemplos, pero es por el hecho de que es normal. Es normal que cada uno de nosotros pudiera tener este tipo de pensamientos, este tipo de ideas o este tipo de bajones anímicos que le suelen decir muy comúnmente. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres humanos. Sí, la diferencia es que tenemos esperanza, pero no significa que al hacerme cristiano ya todo eso va a desaparecer. ¿Por qué? ¿Cuáles son los determinantes de tener una mala salud mental? Creo que todos pasamos por la parte de la presión socioeconómica. Creo que todos en nuestra vida adulta tenemos compromisos, servicios básicos que pagar, quizás la falta de empleo, quizás esa carga de ser el responsable de casa, de ser el proveedor económico, o desde el rol, y esto lo menciono por el caso de los hombres, el rol que les toca a los hombres desde lo que nos dice las escrituras, de ser cabeza del hogar. Todo este tipo de pensamientos son normales dentro de cristianos y no cristianos. Entonces, en estos pensamientos, estas determinantes, podemos sumarle la discriminación. Es decir, que yo me sienta discriminado porque a lo mejor estoy en un país que no es el mío, o en una localidad a la cual no pertenezco, o quizás estoy sufriendo violencia física, psicológica, eh, siendo hombre, siendo mujer. Todo eso va alimentando una estructura de pensamiento que tal vez si yo no tengo trabajo, me puede poner mal, me puede poner triste. O también el hecho de algunos factores que cada uno de nosotros hoy pudiera reconocer que está bien. Y eso no me hace menos cristiano. Lo que sí me permite identificar es que soy humano, que es normal que pudiera tener este tipo de pensamiento. Que las situaciones complejas y difíciles son reales, van a estar. La palabra mismo dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, sí, pero las aflicciones son reales. Las situaciones y las circunstancias son permanentes, son reales. Entonces, no podemos dejar de ser seres humanos o dejar la parte del ser humano, de mis preocupaciones, de lado y decir, es que soy cristiano, no me debe pasar esto. No, sí le debe pasar. O si no, ya no sería un ser humano. Pero la diferencia está en cómo yo lo voy a enfrentar. Sí, si veo que ya desde la guía pastoral veo que aún así puedo sentirme mejor, pero no completamente, puedo buscar una asistencia psicológica. Y claro, desde los patrones adecuados, ¿no? Buscar referencias de psicólogos cristianos, psiquiatras cristianos, siendo lo más óptimo, ¿no? Pero si yo sé que necesito ayuda, que no solo con la guía espiritual me es suficiente, yo puedo buscar ayuda en especialistas. Dios también estableció, Dios fue el que abrió el conocimiento al ser humano para la psicología clínica, para la psiquiatría. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos van a ayudar a poder tener una vida más adecuada. Es decir, encontrar ese bienestar el que tanto todos queremos. Perfecto.
aprovechando que tienes esa bendición del pastorado y también la formación profesional, me gustaría que nos comentaras si has visto o cuáles serían las afectaciones de salud mental más comunes que has podido observar dentro de las iglesias, dentro de los cristianos. ¿Qué tipo de patologías, que es el nombre, qué tipo de afectaciones mentales has visto dentro de las iglesias? Bueno, dentro de las afectaciones en el contexto de iglesia, lo que más hay es la parte del estrés, es decir, de ese vivir actual, ¿no? De las preocupaciones, de esos pensamientos que llegan y uno está ahí en el sentido de responsabilidad, de cumplimiento, hace que muchos se lleguen a saturar en este estilo de pensamiento del momento. Hay después esto de la pandemia hizo que se comenzaran a detectar actualmente o evidenciar eh, la depresión, agobio, la ansiedad de qué pasará mañana, los pensamientos de futuro, como algunos problemas que se están haciendo muy frecuentes. ¿Por qué? Porque sí es cierto, se ha señalado que hemos vuelto a una realidad, pero que volvimos a nuestra realidad anterior, realmente es una mentira. Lo que se volvió a salir de las casas, muchos están en sus trabajos, muchos están, nuestros hijos en las escuelas, colegios. Sin embargo, muchos están acudiendo con temor a los trabajos, al colegio. Algunos ya no parece ilógico que cuando estábamos encerrados, muchos decían, déjennos salir, pero ahora hay gente que no quiere ni salir. Entonces, hay una mezcla ahí de pensamientos de ansiedad, pero al mismo tiempo también de depresión. Entonces, estos se han vuelto en el contexto de iglesia, se han vuelto algo muy frecuente o que se ha podido identificar. Y por un lado, hablando del tema que planteas, que es el tema de la pandemia, que tal como tú dices, para algunos puede parecer que ya está pasando. Entonces, por un lado están las consecuencias, digamos, que nos han afectado a todos como sociedad. Y por otra parte también está estos síntomas psicológicos que se han podido observar en pacientes post-COVID, en personas que habiendo atravesado por el virus, le han quedado ciertas secuelas en su funcionamiento mental, en su dinámica emocional. Esos casos también has podido escuchar, recibir, atender. Bueno, justamente lo que más ha tenido es en el aspecto de esta depresión, del no volver a poder retomar la vida anterior a la pandemia. Hay personas que, bueno, he tenido la oportunidad de poder servir y atender a personas que se han infectado hasta por 3 ocasiones Wow. y el señalamiento es como, ya no más. Entonces hay posturas en las cuales la persona ya eh, hubo momentos donde ya se estaba despidiendo inclusive de sus propios familiares, pero es más por la connotación psicológica, la afectación de ya esta vez sí parto, esta vez sí me voy, o en algunos casos que esas personas que se infectaron en más ocasiones son las que se quedaron y personas que les dio en una sola ocasión partieron a la presencia del Señor. Entonces, todo eso genera un malestar dentro de las personas que pudieran haber tenido el COVID por 1 o 2 ocasiones y en este caso excepcional con infectado por una tercera ocasión.
Entonces, escuchando el planteamiento que me parece interesantísimo, el hecho de que la idea central de nuestra salud mental tiene que ver con equilibrio y con bienestar. Pero como no somos seres estables ni estáticos, ese equilibrio se ve afectado por diferentes factores, en este caso la pandemia, el virus, etcétera. Me gustaría saber, ¿es posible que si tengo mi salud mental afectada, si estoy en un proceso de agobio, de depresión o de cualquier otra cosa, eso puede afectar mi relación con Dios? ¿Eso puede afectar también mi espiritualidad? Claro que sí. Por ejemplo, vamos con los pensamientos de, algunos pensamientos de casos de personas con depresión. Lo que no quieren es vivir. Entonces, si no quiero vivir, generalmente, ¿qué se suele hacer? Me aíslo. Es decir, de la gente que me quiere, la gente que amo, prefiero estar alejado, estar distante. Entonces dejaré de congregarme probablemente, me distanciaré. Estando en casa, me encerraré en mi cuarto. Tendré este pensamiento de que, ¿para qué vivir? Entonces, sí, efectivamente se va a dar esa situación. Generalmente porque hay el aislamiento. El aislamiento está por esta connotación, ¿no? Dentro del marco nuevamente de congregacional o religioso, en el que, como soy cristiano, no debo tener ese pensamiento. Entonces, una puede haberme aislado yo sola, pero otra es porque, no, ¿qué van a decir de mí? Porque estoy triste, estoy llorando, porque siento que no vale la pena continuar. Entonces, eso me va a terminar a mí aislando. Entonces, si los cercanos ah, en relación a mí están distantes, están alejados por voluntad mía o por el contexto mismo que me excluye, evidentemente nuestra relación horizontal se va a ver también afectada a nuestra relación vertical. ¿Por qué? Porque voy a pensar lamentablemente de que Dios no me entiende, de que no, Dios no se identifica. Y el hecho de alejarme hace que no exista alguien que pueda reafirmarme o alimentarme con la misma palabra, pero no como una fórmula mágica, sino como el hecho de que es un alimento que tiene que irse procesando adecuadamente. Interesante eso, sobre todo el hecho de que el aislamiento y el encierro, entonces lo que hace es agravar la situación que tengo y empeorar los síntomas. Y justo quería preguntarte, ¿qué síntomas o qué cosas me dicen que necesito buscar ayuda psicológica? ¿Cuáles serían esas señales que yo tengo que detectar en mí o quizás en alguien cercano para decir, mira, ya va, necesitamos ayuda de otro tipo? Ya, en este caso, es sentir tristeza, esa tristeza que no me deja hacer nada, o estos cambios de ánimo que a veces solo consideramos que es la parte de sentirse triste, depresión. No, también cuando estamos muy irritables, cuando todo nos molesta, quizás se nos cae algo, se nos pierde algo y estamos muy enojados. Y incluso uno mismo puede darse cuenta de que antes por eso ni se enojaba, pero ahora todo le molesta, todo le enoja, el ruido, la bulla. Son cosas que podemos observar o identificar dentro nuestro, de nuestros cambios de ánimo, estos pensamientos de desesperanza, de pesimismo, antes estábamos mejor, estas ideas como fatalistas, eh, quizás sentimientos de culpabilidad. Justamente vino a mi mente en ese momento cuando algunos de los familiares de las personas con COVID fallecieron.
y muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de despedirse porque solo los vieron ingresar a los centros hospitalarios. Entonces algunos tienen culpabilidad, o otros sensaciones o pensamientos de inutilidad, de impotencia, la pérdida de interés por cosas que se hacían. Hay gente que era muy creativa, pero de la noche a la mañana se apagó. Entonces, son patrones que uno pudiera identificar, pero aquí también puede el contexto, los familiares, los hermanos que siempre están pendientes, poder ver eh, cuáles son las razones de algún cambio. Entonces, no es tanto esto del juzgar o criticar, sino si me estoy dando cuenta que hay algún cambio dentro de un hermano de la congregación, o sea, poder acercarme a preguntar sin juzgar, sin señalar y sobre todo aprender a escuchar lo que la gente necesita, lo que cada uno de nosotros necesitamos es que nos escuchen, pero sin que nos den la receta de por medio, sino solo escuchar. Y ahí usted se convertirá en un agente de cambio para esa persona, porque usted lo podrá orientar, lo podrá ayudar, asesorar, sin echarle más culpabilidad de la que ya tienen esas personas con respecto a estos cambios o factores que se han venido dando en su contexto personal. Qué interesante el tema de, o el valor que tiene el escuchar y qué difícil nos resulta, porque siempre tenemos un versículo a la mano, siempre tenemos un consejo en la punta de la lengua y no terminamos de escuchar a las personas. Justo ahorita que estaba revisando como los síntomas de los que debemos estar alerta, recordaba que alguna vez yo estaba compartiendo la palabra con un psicólogo muy importante y él me dijo estas palabras que nunca se me olvidaron. Él me decía, a mí no me gustan las iglesias porque en las iglesias se esconden muchas patologías. Y lo que pienso cuando escucho los síntomas que estás nombrando es que a veces tenemos estos síntomas, pero como cristianos le damos otra explicación. Y entonces si de pronto estoy triste, no, mira, es que es el diablo, es una aflicción, es una lucha, es una tribulación. Y a veces inclusive uno puede detectar personas que tienen los deseos de morir por la razón que sea, y lo que dicen es, ojalá el Señor venga pronto, ya viene el fin del mundo. Entonces le ponemos como etiquetas y textos bíblicos y resulta que es que tenemos una situación en el momento y que deberíamos buscar ayuda, pero a veces eso es un tabú. A veces es muy difícil porque además es algo de lo que la gente se avergüenza. No sé si en tu ejercicio profesional o pastoral te has encontrado con eso de personas que les dé vergüenza decir que fueron al psicólogo y peor al psiquiatra. No, al psiquiatra no va nadie. O sea, es algo, y si va escondido y dice un nombre que no es el propio, para que nadie sepa. ¿Te has encontrado con esos casos? Sí, realmente, bueno, es una realidad, ¿no? Es la parte de que cuando existe alguna evidencia o síntoma de una salud mental inadecuada, eh, dentro del contexto de iglesia podemos ser muy místicos o como lo decía al inicio, podemos estigmatizar. Todo le echamos la culpa al diablo, ¿ya? Pero sin saber diferenciar. Entonces, sí, pero como lo mencionaba, el hecho de el poder ser agentes de cambio es como dentro de la iglesia socializar el hecho de que si usted va al médico porque le duele la cabeza, al odontólogo porque le duele los dientes, ir al psicólogo es porque emocionalmente y hay algo que no está elaborado de una manera adecuada o que usted no cuenta con los recursos personológicos para poder sobrellevar esa situación, porque es la primera vez que le pasa o es algo que
jamás en la vida pensó vivenciarlo. Entonces, poder ser un agente de cambio es poder socializar y permitir que las personas vean con naturalidad este proceso. Desde la experiencia nos ha tocado el hecho de acompañar a gente al psicólogo o al psiquiatra para quitarles esa carga que yo decía en el principio dentro de la estigmatización. Es decir, no, no es decisión tuya. Si quieres que te acompañe, yo te acompaño. Quitamos la carga social de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra es para los locos. Quitamos la carga desde el aspecto espiritual de que es un mal cristiano, ¿no? Así, y me lo han dicho, si usted me acompañó es que debe estar bien. Y era gracioso porque aparentemente todo estaba ya aclarado, todo estaba bien, pero era como, ya, debe estar bien. Entonces, es la forma de reforzar y también cambiar esta estructura que lamentablemente la tenemos, tanto social como dentro de la parte de iglesia. Interesante. Y me quedo acá pensando en que quizás a un miembro de la iglesia uno le puede ofrecer como, tal como cuentas, la compañía. Pero pienso en qué ocurre cuando es un líder, cuando es el propio pastor que se está viendo agobiado, que se está viendo estresado. Y si hay alguien, o sea, y si tienen esa herramienta a mano de decir, ya va, déjame ir y buscar ayuda porque la estoy necesitando. Pero creo que allí se complica un poco más la cosa, ¿no? Bueno, se complica en el hecho de que si a veces tener un mentor es difícil de encontrar, porque a veces buscamos un mentor de acuerdo a nuestra necesidad o a nuestra condición. Entonces es difícil ajustarnos a otra persona. Sin embargo, es real el hecho de que es dificultoso quizás para un pastor, para un líder, buscar ayuda, pero también es de las cosas que debemos ir reestructurando, porque hay momentos donde uno no puede con la carga. Y uno también se pone, Señor, me llamaste para esto, Señor, lo estoy haciendo bien, Señor, escoge a otro. Son pensamientos. Y les comparto pensamientos que son cotidianos, son reales, están ahí presentes. Pero el buscar ayuda simplemente nos señalaría que estamos teniendo una buena salud mental. De lo contrario, creer que podemos en nuestras fuerzas, que podemos en nosotros, realmente terminamos dañando nuestra vida, la de nuestra familia y la de nuestra congregación o de las personas a las que servimos. Esa frase que dijiste está para el Twitter. El hecho de que cuando me preocupo por mi salud mental, entonces estoy teniendo una buena salud. O sea, es un buen criterio saber que busco ayuda y no pensar que yo sola puedo con las cosas. Bueno, en verdad que ha sido muy, muy interesante. Me gustaría dar paso a preguntas de las personas que están conectadas. Si tienen alguna inquietud, si tienen algún comentario, este es el momento para escucharlos. Lo pueden escribir en el chat o simplemente piden la palabra y aquí les habilitamos el micrófono. Por lo pronto, voy a leer una pregunta que hace un rato escribió en el chat Augusto y dice, temas emocionales y demonios en la iglesia. ¿Cuál sería el consejo correcto para personas con trastornos mentales que lleguen a la iglesia? Ya. En este caso, poder diferenciar. Mi congregación es cómo trabaja, cómo trata el asunto de los demonios. Es como algo que lo hacemos frecuentemente, que es parte del convivir diario, o justamente es una persona en la parte espiritual que siempre está constantemente con este tipo de problemas. Porque si hablamos de que una persona como tal ha sido tratada espiritualmente, ha sido exorcizada, ha sido
eh, ha tenido guía espiritual, pero si constantemente vuelve con lo mismo, entonces ahí ya hay una alerta de que quizás no sea una cuestión demoníaca, sino que sea un trastorno que ya tenga que ver con el psicólogo o con el psiquiatra, porque ya es repetido. No es que es falta de fe, sino que si ya ha tenido la intervención de sus pastores, de sus líderes, en el tratamiento de esta situación y no hay una respuesta, entonces no es que el demonio está ahí todos los días o constantemente con esa persona. Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener claridad, ¿no? Hay cosas que son en el momento. Hay cosas que si ya están en el tiempo, entonces quizás no es lo que yo pensaba y debo direccionarlo de otra manera. Muy bien. Entonces creo que si llegan casos de este tipo a nuestras iglesias y nosotros tenemos o estamos en una posición de autoridad o de decisión, hay que saber en qué momento dirigir a la persona a la atención profesional correcta y necesaria. Y eso es como en casos quizás muy evidentes, pero también hay cosas de psicología de prevención que menos hacemos, porque si no vamos cuando lo estamos necesitando, el previo, pues muy poco será. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Este es el momento para que el doctor nos pueda responder alguna de estas inquietudes que podamos tener. Si hay alguien, me puede hacer una seña, me puede levantar la mano o escribir directamente en el chat y con todo gusto atendemos estas inquietudes. Entonces, me gustaría hacer como un resumen ejecutivo de las cosas que usted nos trajo en esta tarde. Entonces, por una parte, el hecho de que somos seres integrales y que como seres integrales necesitamos también una atención integral. La otra cosa que nos quedó muy claro es que por ser humanos, en cualquier momento, nuestra salud mental se puede ver afectada. Y esta afectación tiene que ver con que se afecte nuestro bienestar psicológico o con que se afecte nuestro equilibrio. Y me pareció muy importante eso de que cuando está afectada nuestra salud mental, afectamos también a nuestro entorno. Y en este caso, la iglesia es nuestro entorno, porque es del tema que estamos hablando. Así que tenemos la responsabilidad de atender nuestra salud por nuestro bienestar y el bienestar de las personas que nos rodean. Y sin duda, el hecho de que hay que diferenciar cuando necesitamos la atención pastoral y cuando necesitamos la atención de un profesional. A ver, por aquí Daniel nos pregunta si puede mencionar algunas señales claras que se pueden ver entre el enfermo mental y enfermo emocional. O sea, Daniel plantea como una diferenciación. Entonces, sería eso una pregunta previa. ¿Una cosa es salud mental y otra es salud emocional? ¿O es lo mismo? Y cómo, si no es lo mismo, ¿cómo diferenciamos? Ya, es parte de la salud mental el hecho de la salud emocional. Lo emocional es relacionado con nuestros sentimientos. Y como habíamos dicho, nuestra salud mental está formada por lo que pensamos, por lo que sentimos y por nuestro actuar, por nuestro comportamiento. En cambio, lo emocional es cómo están afectando esta, estos sentimientos a mi forma de proceder. Es decir, puedo estar triste, si estoy triste, como lo mencionábamos, no voy a tener ánimo de quizás interactuar con alguien más. Cuando alguien está triste, lo que hace es encerrarse para sí mismo, no quiere hablar con alguien.
Entonces, esto puede ser un comportamiento, pero el comportamiento hay un motivo detrás del cual esta persona está aislándose por alguna razón. Bien. Por aquí el comentario de Roxana, que ella dice, bueno, agradece por todo, dice que la información ha sido muy clara y dice que es evidente que todos necesitamos ayuda alguna vez, pero a veces posponemos la búsqueda de ayuda por diferentes razones. Y esto es una verdad, o sea, si a veces posponemos el tema médico, a veces tenemos un dolor o algo y inventamos cualquier solución y no vamos al médico. Peor creo que nos ocurre cuando tenemos estas afecciones en nuestra parte psicológica o nuestra salud mental. Así que gracias a Rosana por el comentario. Doctor, tenemos unos minutitos, entonces quería saber cuál sería su mensaje final en este tema. El mensaje final sería de que somos seres humanos, ¿sí? Seres humanos con esperanza, porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pero eso no quita de que sigamos pensando, sigamos sintiendo, sigamos comportándonos de cierta manera, que tengamos un pasado histórico, que nuestro contexto social, cultural y nuestra vida de iglesia, la parte espiritual, y afecte esta forma de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, debemos ser claros en aquello. Somos seres humanos, Dios nos cambió así. Hay ejemplos en las escrituras que nos hablan de aquello. Lo importante es poder reconocer que cuando estoy necesitando ayuda, no está mal que la pida. Bien, gracias entonces, gracias por habernos compartido en la tarde de hoy. De verdad que para mí en lo personal es invaluable el hecho de poder conversar y poder escuchar a alguien que ejerciendo el pastorado y habiéndose formado como pastor, también tiene formación en psicología clínica.